Vivimos en una época donde muchos púlpitos han cambiado su contenido. En lugar de abrir la Biblia, se abren discursos motivacionales. En lugar de confrontar el pecado, se promete prosperidad. En lugar de llamar a la gente al arrepentimiento, se ofrecen fórmulas mágicas para vivir mejor y alcanzar tu mejor vida ahora. Se predica mucho sobre dinero, éxito personal, autoestima, decretos, declaraciones, pero se habla muy poco o casi nada de la cruz, del pecado, del juicio, del arrepentimiento y del señorío de Jesucristo. El resultado es iglesias entretenidas, pero no transformadas. Iglesias llenas de información y de show, pero vacías de convicción. Templos llenos, pero con corazones vacíos. Y frente a ese problema surge una pregunta inevitable: ¿será que así predicaban los predicadores de la iglesia del primer siglo? El pasaje que estudiaremos hoy nos lleva directamente al primer sermón cristiano de la historia. Escuchen, este es el primer sermón cristiano de toda la historia. Hoy vamos a darnos cuenta cómo predicaba el apóstol Pedro, quien tuvo el privilegio de predicar el primer mensaje del cristianismo. Este no es un sermón improvisado que Pedro va a hacer. No es un sermón emocional. Es un sermón centrado en las Escrituras. Pedro no predicaba de prosperidad, de magia, de dinero, de decláralo, recíbelo, arrebátalo. No, Pedro predicaba de las Escrituras. El primer sermón de la historia de la iglesia es un mensaje profundamente bíblico, cristocéntrico, confrontativo y transformador. Pedro no predica para agradar al auditorium. Pedro predica para confrontar a la gente con el pecado y para decirles: si no se arrepientan de su pecado, van de camino a la perdición eterna. Si queremos entender qué es un verdadero avivamiento, lo que se vivió allá en Hechos de los Apóstoles, no debemos mirar lo que hoy supuestamente algunos creen que es avivamiento. Hoy da risa a los que predicamos la verdadera palabra, da risa ver a los que creen que están en avivamiento. Le llaman avivamiento a traer 2 o 3 cantantes con el pantalón caído, bailando puro reggaetón con humo y luces. Según ellos, avivamiento. Avivamiento es cuando el Espíritu Santo está dentro de tu vida y te controla. ¿Cómo así? Si yo tuviera un guante acá y pongo el guante en mi mano, el guante por sí solo no puede moverse, pero el guante con mi mano yo lo muevo a donde yo quiera. Una vida controlada por el Espíritu es una vida que el Espíritu está dentro. Tu vida y la mía es el guante y el Espíritu nos controla como Él quiere, de acuerdo a la palabra de Dios, y no de acuerdo a emociones, sino de acuerdo a la palabra. Esta es la prédica número 6 de la serie del libro de Hechos que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer el pasaje que anuncié, Hechos 2:14 al 42. Pero como el pasaje es muy extenso, lo seccionaremos, así que atentos. Solamente cuando leamos, veamos la Biblia, y cuando terminemos de leer, atendamos el mensaje, porque si no, no vamos a comprender, porque el mensaje es tan extenso y lo quiero abarcar todo, porque todo es la predicación del apóstol Pedro. Leamos Hechos 2:14, 21, primer bloque. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, Pedro se levanta, se pone de pie. Acuérdense, estaban en el aposento alto, 120 hablando en lenguas, en todas las lenguas, idiomas de los que estaban ahí. Había un grupo como de 6 o 7 mil personas, porque ya vamos a ver que solo ese día aceptaron 3,000. Así que habían muchos miles de personas, y Pedro entre esa gran multitud se levanta. Esto es clave. Esto es un mensaje clave. El mismo hombre, Pedro, que semanas atrás había negado a Jesús por miedo, ahora ¿qué pasó en Pedro? Se pone de pie frente a esos miles y miles y miles de la multitud hostil. ¿Qué cambió en Pedro, hermanos? El Espíritu Santo ya moraba en Pedro. Cuando negó a Cristo todavía no. Pero después de negar a Cristo, Cristo se fue y el Espíritu desciende al aposento alto en la prédica pasada, y Pedro ya es capacitado por el Espíritu. Ok, ¿qué hizo Pedro cuando se puso de pie? ¿Empezó a temblar, a hablar jerigonzas y cosas raras? No, se puso de pie lleno del Espíritu y comenzó a citar la Biblia, a predicar la palabra de Dios. Pedro no apela a las emociones de la gente. No les dice, ahorita ustedes van a sentir lo mismo que están sintiendo estos 120, ustedes lo van a sentir. Atentos, van a sentir ahora. No, Pedro no apela a las emociones. Pedro apela a la palabra de Dios. Cita al profeta Joel. ¿Qué está haciendo Pedro? Predicando la Biblia. Y explica lo que está ocurriendo ahí en Jerusalén, que es lo que Joel había profetizado. Joel había dicho que en los postreros días derramarías el Espíritu del Señor sobre toda carne. Y eso es lo que estaba pasando en el aposento alto. Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso es lo que está explicando Pedro. Y los chicos estaban profetizando. ¿Qué quiere decir? Dando a conocer la palabra de Dios a los que no hablaban el idioma arameo. Pedro está explicando la palabra. Y Pedro dice, lo que Joel profetizó, eso estamos viendo ahora. El Espíritu de Dios derramado sobre estos 120 y profetizando todos, dando a conocer la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Quién se estaba manifestando en esos momentos en la prédica de Pedro? El Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos enseña que el mover del Espíritu siempre está relacionado a las Escrituras. Pedro estaba hablando del profeta Joel, explicando que eso estaba pasando, y el Espíritu Santo estaba moviéndose en ese lugar. Pedro no dice, en este momento van a sentir la unción. Pedro dice, esto es lo que dijo Dios por medio del profeta Joel. El avivamiento verdadero no elimina la doctrina bíblica. El avivamiento verdadero está relacionado a la palabra de Dios. Cuando Pedro cita a Joel, lean ahí en Hechos 2, 17 al 21, regresen con su vista. Pedro cita a Joel, Hechos 2, 17, 21. No lo voy a leer de nuevo, solo lo estoy mencionando. No está enseñando el oficio profético del Nuevo Testamento. No está diciendo a partir de ahora se reabre el oficio de profetas. No, Pedro está diciendo lo que ustedes están viendo ahora es lo que Joel profetizó, que en estos postreros días todos profetizarían. O sea, no está abriendo un nuevo ministerio profético de ahí para adelante.
Pedro está predicando de Joel. Joel no anunció nuevos profetas con nuevas revelaciones. Toda la revelación ya estaba en el Antiguo Testamento y se estaba gestando el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo. De hecho, ahí no existía el libro de Hechos. Se está escribiendo, se está llevando a cabo, se está fraguando. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía de manera selectiva sobre la gente, mientras que en Pentecostés, dice Pedro, lo que ustedes vieron en el aposento alto, el Espíritu descendió sobre todos. Ok, yo creo que queda claro, hermanos, que lo que Pedro está haciendo es predicando, citando a Joel y diciendo que eso es la obra del Espíritu Santo. Sigamos, Hechos 2, 22, 24. Varones israelitas, siguió Pedro predicando, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pregunto, ¿de qué está predicando Pedro? De Jesucristo. Escuchen el mensaje de Pedro. Primero cita al profeta Joel y dice: lo que ha pasado aquí es el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, como Joel profetizó. Ahora, ¿de quién empieza a predicar Pedro? De Jesucristo. Empieza a hablar de Cristo y le dice: a ese que ustedes mataron, que ustedes entregaron, que lo crucificaron, a ese les estoy predicando yo. Pedro no predica sobre el Espíritu Santo como un fin en sí mismo. Pedro predica a Cristo. Escuchen, Pedro no está predicando sobre el Espíritu Santo porque el Evangelio se trata de Cristo. Pedro está predicando a Cristo y les dice: les vengo a presentar a ese que ustedes mataron, que ustedes crucificaron. Ese es el Hijo de Dios. Pedro centra su mensaje en Jesucristo, indicando que la cruz no fue un accidente histórico, sino que fue el plan perfecto y eterno de Dios para salvar a la humanidad. Esto establece un principio irrenunciable, hermanos, el cual es que el Espíritu Santo siempre exaltará a Cristo. Escuchen esto, es muy importante. Cuando ustedes vean un movimiento, una secta llamada cristiana, que empiezan a temblar, reírse, a hacer cosas y hablar cosas sin sentido y a profetizar negocios y éxito y dinero, y no se exalte a Cristo, esa es una secta satánica, diabólica, peligrosa, y lleva a todos sus seguidores al infierno. Cuando ustedes oigan que en un púlpito se exalta a Cristo y que se predica a Cristo, el resucitado, a tomar la cruz cada día, a negarse a sí mismo, a vivir en santidad, a dejar el pecado atrás, eso es un movimiento cristiano verdadero. Así que es fácil. A nosotros nadie nos puede engañar de aquí en adelante, porque ya el Espíritu Santo nos está dando luz. Atentos. Yo a veces, haciendo un scroll en las redes o en la televisión, en YouTube, me pongo a ver alguno que se me cruza ahí y paso viéndolo unos 10, 12 minutos. En toda su profecía, un supuesto profeta jamás mencionó de dejar el pecado, de vivir en santidad, de venir a Cristo. Nunca. Solo habló de dinero, de éxito, de casas, de hijos, de no sé qué. Y digo yo, satanismo en su máxima expresión, llevada a la iglesia. Pero esa iglesia no es de Jesucristo, son sectas. Esto nos confronta, hermanos. La prédica de Hechos, la prédica bíblica, como yo la estoy haciendo, es confrontativa. Esto no es
esto no es fácil de asimilar, esto confronta. La predicación moderna, hermanos, yo no sé ni qué decir, qué calificativo usar, porque se ponen a ensalzar a un supuesto líder, apóstol, profeta, lo que sea, y se basa en ese supuesto líder, y lo que él le diga se hace. Hermanos, qué peligroso. Volvamos a las escrituras. Cuando alguien no te hable de la Biblia, mejor no asistas ahí, porque no te están dando a conocer el evangelio. Te van a engañar y vas de camino a la perdición. Aunque usen textos bíblicos y hablen como cristianos. El apóstol Pedro nos está dando un ejemplo de cómo predicar. Primero habló de Joel, citó la Biblia, Antiguo Testamento, y dijo: lo que está pasando ahora, eso lo dijo Joel. Después empezó a hablar de Cristo, del resucitado. Aquí nace la verdadera predicación cristiana. Sigamos. Hechos 2, 25, 36. Porque David, oigan, esperen una pausa. Primero habló de Joel, después Cristo, y ahora va a hablar de Cristo bajo el linaje de David. Escuchen que, hermanos, oigan esto, antes de leer, mírenme acá. Muchos me critican porque dicen: los teólogos son resecos. Usted, porque es teólogo, reseco, sabe mucha letra y la mucha letra lo entonteció. No, error. Leamos aquí y escuchen cómo Pedro utiliza la teología exegéticamente. Pedro va a hacer la exégesis de David bajo el linaje de David, del cual nacería Cristo nuestro Redentor. Lean con atención, vean qué profundidad exegética teológica de Pedro. Oigan, dice 2:25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, decía David, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Escuchen, aquí Pedro empieza a citar a David, pero David no sé qué. David sí fue al Hades. La carne de David sí se puso corrupta. O sea, David ahí empieza a hablar de Cristo, y Pedro dice: vean cómo David utilizó su imagen de rey David y del linaje escogido para hablar de Cristo. Vean cómo está haciendo Pedro la exégesis. Dice: porque no, 27, no dejarás mi alma en el Hades, escribió David, pero él sí fue al Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David no está hablando de él, sino del Mesías. 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, dice David, me llenarás de gozo en tu presencia. Ahora Pedro dice: varones hermanos, dice, se os puede decir libremente que el patriarca David, miren cómo va a explicar Pedro, es que es maravillosa su teología, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy día. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes en profecía, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora oigan cómo sigue Pedro: a ese Jesús a quien David predicó, escuchen, a ese Jesús resucitó Dios. ¿De quién está hablando ahora Pedro? De Jesús de nuevo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, dice Pedro, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De qué habla Pedro ahora? De lo que acaba de pasar en Pentecostés. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sigue haciendo exégesis, es Pedro, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Pedro dice: sepa pues, escuchen, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Hermanos, qué prédica. Wow. Aleluya. Pedro es genial. Empieza citando al profeta Joel, diciendo que lo que está pasando es lo que profetizó Joel. Luego exalta a Cristo y luego habla de David y hace la exégesis de David. Y dice, no se vayan a confundir, David no habló por él, por David, habló por el Mesías y profetizó que resucitaría. A este Cristo que ustedes mataron y crucificaron, a este es el que profetizó David y a este es el que yo predico. ¿De qué está hablando Pedro? De Jesucristo. Hermanos, qué maravilla. Leamos el 2:36, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De qué habla Pedro? Con convicción dice: este Cristo, ese que crucificaron, es el Señor. Él es el Cristo. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es a quien predicamos. Él es exaltado. Él es soberano, Rey de reyes, todopoderoso. Hechos 2:37. Al oír esto, escuchen qué pasó. ¿Qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oigan, hermanos, ¿qué pasó? Oigan eso. Dice la Biblia que al oír el mensaje de Pedro, todos los que estaban ahí se compungieron y le dijeron a Pedro y a los otros chicos apóstoles: ¿qué haremos? Aquí vemos el verdadero efecto del Espíritu Santo en la vida de los demás. ¿Cuál es? Atraer a las personas para la salvación. Cuando los chicos, esos miles, escucharon el mensaje de Cristo, dijeron: wow, soy responsable. Por nosotros mataron a Cristo. No puedo creer, le crucificaron. Él es el Mesías. Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué sintieron? Sintieron que estaban perdidos para siempre. Y dijeron: queremos encontrar la salvación. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Cristo ya murió. ¿Se podrá hacer algo? ¿Por qué buscaban el mensaje? Para salvación. ¿Por qué muchos hoy buscan la iglesia? Para dinero. Hermano, ¿por qué estás tú aquí sentado? Yo quiero dinero, quiero prosperidad, quiero salud. Error. Por eso no vengas a la iglesia. ¿Por qué estás aquí sentado? Si alguien dice: yo quiero honrar a Cristo que murió por mí. Soy indigno, pecador, miserable. Como peco todos los días. No sé por qué peco. Contra mi esposa, contra mis hijos, contra todos. Yo peco contra Dios. Por favor, pastor, dígame, ¿qué puedo hacer? Entonces estás con la intención correcta. Cuando llegas a este lugar por amor a Cristo, no por dinero, no por salud. Si Él quiere te sana, y si no, no. No todos van a ser sanados. Imagínate que todos los que oran por sanidad fuéramos sanados. No cabría la gente aquí en el mundo. Tenemos que ir muriendo. No busques al Señor por sanidad. No busques al Señor por prosperidad. Búscalo por amor a lo que hizo por ti en la cruz. Busca primero el reino, primero el reino, primero el reino. Sigamos, Hechos 2, 38, 40. Pedro les dijo, cuando ellos preguntaron: ¿qué haremos? Entonces Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La de Joel, que había predicado Pedro versículos arriba. Y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, esto es nosotros, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, gloria a Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué cosa? Serán millonarios, serán sanados, verán polvo de oro del techo. ¿Qué decía Pedro? Sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué tenemos que predicar? A Cristo, salvación, dejar el pecado atrás, vivir en santidad, tomar tu cruz cada día. Tenemos que predicar el evangelio. Por 4 años y medio he estado como pastor de esta amada congregación y nunca, jamás, revisa el YouTube, he predicado de prosperidad material, milagros, polvos de oro y cualquier tontería. Eso no es el evangelio. He predicado la Biblia poniendo ejemplos y atacando a esas sectas que dicen ser cristianas y no lo son. Y la iglesia está llena, llenísima. Da un vistazo al lado tuyo, adelante, atrás, estamos llenos porque la gente necesita el verdadero evangelio, el evangelio que cambia vidas, que transforma. Si tú vinieras aquí todos los domingos y todos los domingos te dijera yo, serás millonario, llevarás 4 años y no tienes pero ni siquiera 10 pesos, tú dirías, este es mentiroso, porque ese no es el evangelio, esa es secta satánica. El evangelio es Cristo. Yo lo que te puedo decir es, irás al infierno eterno si no dejas el pecado atrás, si no te arrepientes, si no vives en santidad, si no tomas tu cruz cada día, vas para la perdición eterna. Eso te lo garantizo y te lo puedo predicar y te lo predico todo el tiempo. Terminemos. Hechos 2, 41, 44. Escuchen qué cierre precioso. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y escuchen, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos aceptaron? 3,000. ¡Ah! ¡Wow! 3,000 personas. Queridos, el primer sermón de la historia predicado por Pedro. Ese es avivamiento. ¿Qué hicieron los 3,000? Escuchen, mírenme acá, ya estoy terminando. ¿Qué hicieron los 3,000? Se pusieron a reír, ja, 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 jiji, jo, 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 jo. ¿Qué hicieron los 3,000? Empezaron a hablar, lero, lero, perper, lero. ¿Qué hicieron los 3,000? Empezaron a esperar polvo de oro del techo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro y Juan? Se sentaron en una grada. ¿Qué ves aquí? No sé, lee lo que dice Joel. Lero, lero, per, no puedo. Estás tomado por el Espíritu. ¿Eso hicieron? No, eso es ridiculez satánica. ¿Qué hicieron? Predicaron a Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Convenció a 3,000. Y los 3,000 que hicieron, aceptaron la salvación y el señorío de Jesucristo. Gloria a Dios, eterno Señor. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.